Queridos amigos del Instituto Cervantes de Burdeos, os damos la bienvenida una vez más, en esta ocasión para presentar al profesor Juan Carlos Lozano, que es nuestro invitado de hoy, que nos hablará sobre un tema interesantísimo y también sometido a debate desde muchísimo tiempo, desde la primera exhumación de los restos de Goya en 1888 en Burdeos. Os recuerdo que estamos emitiendo desde el Instituto Cervantes de Burdeos, en la misma casa que Goya habitó y donde murió el 16 de abril de 1828, después de haber vivido 4 años en Burdeos tras su exilio voluntario a la ciudad francesa. Y pensamos que invitar al profesor Juan Carlos Lozano era un privilegio, dado que él es uno de los mayores expertos en Goya y en este tema en concreto. Juan Carlos Lozano, que es profesor titular de la Universidad de Zaragoza, director también de las actividades culturales de la universidad y coordinador del máster en gestión de patrimonio cultural, aparte de ser un gran experto en arte del siglo XVII, de los siglos XVII y XVIII, ha ido centrando su trabajo y sus investigaciones en los últimos tiempos sobre este tema en concreto, sobre ese misterio de la cabeza de Goya, que no aparece en su primera exhumación. Esto ha dado lugar a diferentes teorías. Hoy el profesor Juan Carlos Lozano os contará y nos contará desde un punto de vista científico qué sucedió o qué pudo haber sucedido y qué evidencias tenemos de este hecho tan curioso, tan misterioso y por otra parte no único en la historia, en la historiografía de su tiempo, del tiempo de Goya. Yo doy paso ya al profesor Juan Carlos Lozano. Os recuerdo que el profesor acaba de publicar en el 2020 un ensayo interesantísimo titulado precisamente La cabeza de Goya, un enigma sin solución. Es la pregunta que el profesor se hace en su ensayo. Es un ensayo que podéis conocer y visitar en internet, pero hoy él nos dará de su propia voz sus teorías, sus tesis y nos dará a conocer sus investigaciones. Yo agradezco muchísimo a Juan Carlos Lozano esta colaboración con el Instituto Cervantes y doy ya paso a tus palabras. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Luisa por la presentación y también, por supuesto, al Instituto Cervantes de Burdeos por la invitación a participar en sus actividades, unas actividades en las que Goya, como no podía ser de otra manera, está siempre muy presente. El asunto del que nos vamos a ocupar en esta conferencia, el misterio de la cabeza de Goya, es ciertamente un asunto problemático y prueba de ello es que todavía hoy no dispone de una solución definitiva, ni desde el punto de vista histórico, ni tampoco desde la ciencia forense. Por ello, tal vez es un tema que siempre se ha prestado a interpretaciones muy diversas, a veces ciertamente extravagantes, incluso rozando el esperpento, sin ninguna base científica, y a un tratamiento en ocasiones también morboso y, por supuesto, también humorístico. Pero al mismo tiempo también ha sido utilizado como un argumento creativo, tanto desde el punto de vista literario como también desde el punto de vista audiovisual. Y el último ejemplo lo tenemos bien cercano con la película de Samuel Alarcón, titulada Oscuro y Lucientes, que se presentó en el año 2018. También, por supuesto, ha servido como inspiración artística. Y tenemos ejemplos tanto en Francia, en el caso, por ejemplo, de Burdeos, con el artista Odilon Redon, que dedicó una magnífica serie de litografías llamada precisamente Homenaje a Goya, donde la cabeza o las cabezas tienen un protagonismo singular. O en el caso de Aragón, he seleccionado a dos artistas aragoneses que tienen proyección internacional, como son Antonio Saura, que también dedicó varias de sus obras a la cabeza de Goya,
o, por ejemplo, también Víctor Mira, un artista también fallecido como Saura, que también trabajó mucho sobre la idea de Goya y de la calavera de la cabeza de Goya. Con todo ello, todo esto ha construido una especie de mito, ¿no?, que no ha hecho sino reforzar lo que es la leyenda del artista, ¿no? Y como decía muy bien Luisa, no es el único caso, ¿no?, de artistas o de creadores que han experimentado este tipo de robos o de sustracciones de algunas partes de su cuerpo, como realmente si se tratara de reliquias, ¿no? Nosotros vamos a intentar, por lo menos en esta conferencia, una aproximación en clave divulgativa, pero que aspiramos a que sea rigurosa, que sea crítica, aunque ya les adelanto que lamentablemente no vamos a poder dar una solución definitiva a este asunto. Empezaremos por la tumba definitiva, es decir, el final de la historia. Como es sabido, los restos de Goya no alcanzaron su descanso definitivo hasta el año 1919, que es cuando fueron inhumados en el presbiterio de la ermita de San Antonio de la Florida, a orillas del Manzanares, en Madrid. La elección de este lugar no fue en absoluto arbitraria, sino que se debió fundamentalmente a que precisamente Goya había realizado en el año 1798 la decoración pictórica de este espacio, de este templo, con un interesantísimo programa iconográfico dedicado a la vida y los milagros de San Antonio de Padua. Al contemplar estas pinturas, que son tremendamente rompedoras, tremendamente vanguardistas, desde en su puesta en escena, pero también en su fondo, en su contenido, resulta imposible no estar de acuerdo con lo que escribió un escritor francés, Théophile Gautier, en el año 1842, cuando dijo que en la tumba de Goya está enterrado el antiguo arte español. Realmente Gautier, con esta frase, resumía perfectamente y con una perspicacia enorme lo que suponía la figura de Goya como tránsito entre el arte antiguo y el arte moderno, el arte contemporáneo. Hay que advertir, sin embargo, que cuando Gautier escribió esta frase en 1842, los restos de Goya reposaban todavía en el cementerio de la Grande Chartreuse en Burdeos, donde el artista había sido enterrado en 1828 en una tumba que era propiedad de una familia española, la familia Mugiro, y en una sepultura que compartía con su consuegro Martín Miguel de Goicoechea, un comerciante navarro que había fallecido tan solo 3 años antes. Hay que pensar que ese primer enterramiento de Goya en esta sepultura de prestado, podríamos decir, en esta tumba prestada, fue provisional o se consideró provisional y hasta cierto punto improvisada, en espera de poder darle otra sepultura mucho más conveniente, pero sin embargo este enterramiento se convirtió casi en definitivo porque se prolongó nada menos que más de 70 años. Esta sepultura compartida por Goya y por su consuegro, Goicoechea, estaba señalada al exterior por un cenotafio, un monumento funerario de aire clásico, que con el tiempo a este monumento funerario se le fueron incorporando diferentes inscripciones, algunas de ellas incluso también se retiraron y se guardaron durante algún tiempo, y la lectura de estas inscripciones de alguna forma también nos permite reconstruir lo que fue la atribulada historia tanto del propio monumento funerario como de su contenido, de los restos tanto de Goya como de Goicoechea. Bien, este cenotafio, este monumento funerario, como ustedes sabrán seguramente, fue trasladado a Zaragoza en el año 1928 con motivo del primer centenario de la muerte del artista, como una donación, como una cesión del Ayuntamiento de Burdeos. El destino original de este cenotafio fue el Rincón de Goya, en el Parque Grande o Parque de Buenavista, como se llamaba entonces, de Zaragoza, pero en el año 1946, coincidiendo con un cambio de usos en este edificio, el cenotafio se trasladó a la Plaza del Pilar, que es donde se conserva todavía hoy y donde se puede contemplar.
En agradecimiento por este regalo, por esta donación del Ayuntamiento de Burdeos, la Cámara de Comercio española en Burdeos, me dio para que el Ayuntamiento de Zaragoza, a su vez, regalase o pagase un nuevo cenotafio para el cementerio de Burdeos. Este nuevo cenotafio fue obra del arquitecto Justin Tissot y del escultor Jean-Élie Chabegón, y fue inaugurado el 10 de junio del año 1928. Goya, como es sabido, murió la noche del 15 al 16 de abril de 1828. Murió sobre las 2 de la madrugada, pocos días después de cumplir 82 años de edad. Podemos imaginarnos viendo estos dibujos de Rosario Weiss de 1826 y 1828, cuál era el aspecto, la fisonomía de Goya justamente en esos últimos años de vida. Y como curiosidad decir que en la partida de defunción de Goya figura de forma errónea como edad a la muerte 85 años, cuando realmente sabemos que murió a los 82. ¿De qué murió Goya? Bueno, se piensa que fue consecuencia inmediata de una caída precisamente por las escaleras de su casa, pero de hecho lo que le provocó la muerte fue un accidente cerebrovascular que le produjo una parálisis, una hemiplegia, que le tuvo en cama durante unos 15 días y prácticamente en coma en los últimos 3. Todo ello sucedió en el tercer piso del entonces número 39, actual 57, de la calle Fossé de l'Intendance, en Burdeos. Actualmente la calle tiene el nombre de Cours de l'Intendance, que era el último domicilio de los varios que tuvo Goya en Burdeos. En esta casa y en Burdeos vivió Goya desde el verano de 1824, junto con su compañera Leocadia Zorrilla y de 2 de sus hijos, de los hijos de Leocadia Zorrilla o Leocadia Weiss, que eran Guillermo y Rosario. En el momento de la muerte, sabemos que Goya estuvo acompañado por 2 personas, 2 amigos. Uno de ellos era José Pío de Molina, que vivía además en el mismo inmueble, en la misma casa, y el otro era un joven pintor llamado Antonio Brugada, que fue realmente el que acompañó a Goya en sus últimos paseos por Burdeos y con el que tenía una estrecha amistad. Sabemos que en el momento de la muerte no pudo estar presente Leocadia porque se había ausentado unos minutos antes. Tampoco pudo estar presente el nieto de Goya, Mariano, ni tampoco la madre de Mariano, que era Gumersinda Goicoechea, y por supuesto tampoco pudo estar presente Javier Goya, el único hijo vivo del artista, porque llegó a Burdeos el 24 de abril, es decir, 8 días después de la muerte de su padre. Tenemos que imaginar que durante ese día, 16 de abril, pasarían por esa casa de Fossé de l'Intendance los numerosos amigos de Goya, muchos de ellos integrantes de esa nutrida colonia española de exiliados, de expatriados, entre ellos el dibujante Federico de la Torre, que tomó un apunte, un dibujo, del que el litógrafo bordelés Ciprián Golón realizó una pequeña tirada de litografías que tenemos que entender como si fuera un recordatorio, ¿no?, de la muerte, donde aparece Goya en su lecho de muerte, en una cama estilo imperio y con un paño o una especie de sábana que le cubre prácticamente la cabeza. Sabemos con certeza que el cuerpo de Goya fue amortajado con su capa y con un rosario entre las manos, pero existen ciertas dudas sobre si llevaba o no llevaba un gorro o una gorra. Es un asunto importante para lo que estamos tratando aquí y por eso volveremos un poquito más adelante sobre esta cuestión.
Bueno, el 17 de abril se ofició un funeral en la iglesia de Notre Dame, en Nuestra Señora de Burdeos, que era la parroquia de los españoles en la ciudad, muy próxima al domicilio de Goya, y a continuación el féretro, cubierto por un paño mortuorio, se colocó en el coche fúnebre y se trasladó al cementerio donde fue inhumado. Lo cierto es que fuera de Burdeos la muerte de Goya pasó bastante desapercibida. El propio hijo de Goya tardó bastantes días en comunicar esta muerte al rey, y no hay que olvidar que Goya en este momento seguía siendo pintor de cámara. Casi un mes después de producirse el deceso, Leocadia Zorrilla ya expresa su malestar, muestra su malestar por esa dejadez en la que había caído la figura de Goya. En este sentido, resulta muy significativo que la primera noticia sobre la muerte del artista que hemos encontrado apareciera en el Diario de Avisos de Madrid el 26 de noviembre de 1828, es decir, bastantes meses después de producirse el hecho. Y además se refiere al testamento del artista. Pero es que la Academia de San Fernando también tardó bastante, hasta enero de 1829, a tratar en sus reuniones de la muerte de Goya, y fue precisamente a raíz de una reclamación que hizo Javier Goya sobre un cuadro que había realizado para la Academia su padre y que no le habían pagado. Es decir, si se fijan, las dos primeras referencias escritas que tenemos sobre la muerte de Goya se refieren a asuntos económicos que tienen que ver con deudas y con el testamento. Incluso se da la cuestión anecdótica de que en una publicación inglesa de 1831 se elogia a Goya y se dice que todavía vive en Burdeos. Así que para algunos, 3 años después de la muerte, Goya todavía seguía viviendo en Burdeos. Bien, ese olvido, esa dejadez que afectaron también al propio monumento funerario, a la tumba, se prolongaron durante varias décadas, y el cambio de tendencia se produce mediado el siglo XIX, coincidiendo precisamente con la aparición de las primeras monografías dedicadas al artista. Concretamente, la primera de esas monografías fue la de Logan-Mategon, que se publicó en París en 1858, que apenas tuvo impacto en el gran público, pero ya en esa primera monografía se podía leer lo siguiente: las cenizas de Goya quedarán para siempre en esta tumba de prestado. Me atrevería a afirmar que no, dice Materon, si la reina Isabel II, que honra las bellas artes con su alta simpatía, supiera que el amigo y el pintor de sus ilustres antepasados no tiene en su país una piedra donde reposar sus restos. El aumento progresivo de la fortuna crítica, primero en Francia y luego en España, hizo que se comenzara a prestar atención a los restos mortales de Goya. Y es precisamente en la década de 1860 cuando observamos los primeros indicios del interés por la recuperación de la memoria de Goya, que pasaban indefectiblemente por la recuperación de sus restos y por solucionar de una manera definitiva y digna el asunto de su enterramiento. Hay que entender este interés que se suscita en ese momento y hay que contextualizarlo en una campaña llevada a cabo desde España por intentar recuperar los restos también de otras personalidades destacadas, de otras glorias nacionales, podríamos llamarles, como Meléndez Valdés, Donoso Cortés o Leandro Fernández de Moratín, que se consideraban un patrimonio extrañado, un patrimonio que había que recuperar. Era, si se quiere, una forma testimonial o simbólica de despertar ese sentimiento patriótico y de alimentar la autoestima de un país que estaba realmente muy necesitado de ello en este momento. Y aunque desde España y concretamente desde Zaragoza se habían planteado algunas iniciativas
en este sentido. Incluso se habían puesto de manifiesto el estado de dejadez de la tumba. En este punto resultó absolutamente decisiva la intervención de la figura del cónsul español en Burdeos, Joaquín Pereira, quien ya en 1869 escribió una carta al alcalde de Burdeos reclamando los restos mortales de Goya, aunque en ese momento no se pudo realizar este trámite porque los plazos legales exigían que hubieran pasado 50 años desde la muerte. Por esos mismos años, en Francia también se levantaron algunas voces que reivindicaban a Goya y que criticaban el estado de conservación de la tumba. Entre esas primeras voces tenemos la del erudito bordelés Gustave Breinet, quien en su estudio sobre Francisco de Goya, su vida y sus obras, que se publicó en el año 1865, se percató ya del error en la edad que figuraba en el acta de defunción. O el caso más conocido es el de Charles Iriarte, que en 1867 había publicado su obra Goya, su vida en París, donde hacía hincapié en el estado de deterioro del Panteón. Dice Iriarte en 1867, la hierba crece sobre la tumba, las piedras se enrollan alrededor del mármol y el nombre de Goya se desvanece poco a poco. Además, esta publicación de Iriarte iba acompañada de una xilografía, de un grabado a la testa, donde se mostraba realmente ese estado de abandono del Panteón. Los trámites de la expatriación de los restos de Goya se retomaron con fuerza en la década de 1880, pero esta vez ya con la competencia entre Zaragoza y Madrid, que pugnaban por hacerse con el cuerpo de Francisco de Goya. No podemos entrar aquí porque sería demasiado extenso en todos los rocambolescos detalles de la tramitación burocrática, de la falta de previsión, incluso también de la cicatería que mostraron las autoridades españolas en este asunto. La cuestión es que una vez vencidos todos los obstáculos administrativos, que fueron muchos, finalmente el 16 de noviembre de 1888 pudo llevarse a cabo la primera exhumación. Afortunadamente tenemos bastantes testimonios de personas, testigos, que estuvieron presentes en el momento en el que se realizó ese acto notarial de la exhumación. Pero cuando leemos estos testimonios nos damos cuenta de que parece ser que no todos vieron lo mismo, es decir, que hay ciertas disparidades a la hora de interpretar los hechos de cómo estaban las tumbas, en qué estado se encontraban las tumbas y los ataúdes y los propios restos. Tenemos el testimonio, por ejemplo, del cónsul Pereira, que nos dice que se encontraron dos cajas, una de madera y la otra forrada de zinc, que no llevaban ninguna placa ni ninguna inscripción identificativa y que ambas eran prácticamente iguales en longitud y que se procedió a abrir ambas cajas. En la que estaba forrada de zinc, nos dice Pereira, se encontraron los huesos completos de una persona y en la otra estaban todos los huesos de un cuerpo, excepción hecha de la cabeza, que faltaba por completo. Y eso no dejó de sorprendernos grandemente a todos los allí presentes. Precisamente todo induce a creer, dice Pereira, que los restos encerrados en esta última caja son los de Goya, por ser los huesos de las tibias mucho mayores que los contenidos en la caja de zinc y además haberse encontrado en ella restos de un tejido de seda color marrón que deben ser los del gorro con que se presume fue enterrado Goya, así como porque estando más próxima a la entrada del cabó de la tumba, debió ser la última que en él se colocó. El propio cónsul hace ya lanza una primera hipótesis con dos alternativas lógicas sobre qué pasó con la cabeza.
dice lo siguiente: no habiéndose encontrado en la caja de madera traza alguna de que hubiese sido abierta, ni la mandíbula inferior ni diente alguno, todo induce a creer que a Goya lo enterrarían decapitado, bien por un médico o por algún amador furibundo de notabilidades, y por un coleccionista de huesos, podríamos decir. Es decir, que el cónsul apuesta por una decapitación antes del entierro. Otra fuente fundamental es la de otro testigo, que fue Gustave Labat, que era miembro de la Société des Archives Historiques de la Gironde, que era también miembro de la Academia de Burdeos, que asistió también como invitado al acto de la exhumación. Y Labat nos da otros datos interesantes. Nos dice: una vez la piedra dessellada, la losa de la tumba, los sepultureros descendieron a la tumba. Los ataúdes ya no existían y los huesos de ambos cuerpos estaban esparcidos por el suelo. A la derecha, los de un hombre de pequeña talla, que se atribuyeron sin duda a Goicoechea, porque se sabía que era de pequeña estatura. Y a la izquierda, una caja de zinc, toda deformada, y junto a ella los despojos de un coloso, como dice Labat, con una fuerte espina dorsal, con unas tibias enormes, que sin duda correspondían a los restos de Goya. Y también, por supuesto, hace mención a la ausencia de la cabeza. No se encontró más que una cabeza, dice que era la de Goicoechea, confundida entre los despojos de su cuerpo. La cabeza de Goya había desaparecido y había sido robada por una mano sacrílega. Y se pregunta Labat: ¿dónde, cuándo y cómo? Como puede apreciarse, existe entre los testimonios del cónsul Pereira y de Labat una cierta disparidad a la hora de describir el estado de los ataúdes, pero ninguna duda a la hora de relacionar los restos con Goya y con Goicoechea, sobre todo en virtud de su tamaño. Y ante la falta de la cabeza, la misma unanimidad, porque Labat alude en un primer momento a una mano sacrílega que habría cometido el robo, para a continuación añadir su propia opinión sobre lo sucedido. Y es en este momento cuando Labat saca a colación el nombre del doctor Gall. El doctor Gall nos dice que en el año 1828 había desarrollado, ya desde hacía algunos años, un sistema de anatomía del cerebro y algunos médicos bordeleses se habían entusiasmado con este sistema de anatomía del cerebro, que entonces se habrían visto, digamos, atraídos, ¿no?, por la posibilidad de analizar el cráneo y el cerebro de Goya, que suponían que era el de un genio y que por tanto podía ofrecer resultados médicos muy interesantes. Pero luego el propio Labat nos da otro dato también muy interesante para el tema que estamos estudiando. Nos dice que cuando se produjo el entierro hubo un testigo directo que fue la mujer de Antonio Brugada, de ese joven pintor que hemos mencionado antes. Y esta mujer había declarado que a Goya se le había enterrado amortajado con su capa, pero que se le había enterrado con cabeza porque se le había puesto una gorra en el momento de morir. Una gorra de cuero, con una visera muy prominente, de la cual nos dice Labat que no había quedado ningún resto. Por tanto, aquí encontramos una nueva disparidad entre el testimonio del cónsul y el testimonio de Labat a propósito de ese tejido de seda color marrón que el cónsul asociaba a un gorro, a una gorra, y el testimonio que nos da Labat, basado a su vez en el de la mujer de Antonio de Brugada, que había asistido al amortajamiento
y a la colocación del cuerpo en el ataúd. De tal manera que si a Goya se le había enterrado o se le había puesto en el ataúd con una gorra, obviamente no tenía ningún sentido que hubiera sido sin la cabeza. Bueno, la conclusión del abad, una vez descartada la posibilidad de que Goya hubiera sido enterrado sin cabeza, es que la tumba había sido profanada. Una acción, según él, nada dificultosa, dada la proximidad de la localización de la tumba en el cementerio con una tapia que daba a una calle de Burdeos que, curiosamente, casi esto es anecdótico, pero tiene su interés, se llamaba la calle de la Coupe Rose, es decir, de la garganta cortada, y ya sabemos que Coupe Rose, ¿no?, en francés también indica un lugar inhabitado, un lugar peligroso, ¿no? Y ciertamente esta calle debía ser muy poco transitada, sobre todo por la noche. La cuestión es que el hallazgo de la desaparición de la cabeza de Goya, cuando se produce la exhumación, apareció en algunos diarios, aunque con algún retraso. No hubo ningún comunicado oficial, pero nos tenemos que imaginar que el hecho generó una grave contrariedad, sobre todo para el traslado de los restos, porque se planteaban ciertas dudas sobre la identificación de los cadáveres y qué había que hacer en este momento, ¿no? Las autoridades españolas, la verdad es que volvieron a actuar en este momento con, no demasiada diligencia y planteando a veces soluciones bastante chapuceras, ¿no? Por ejemplo, en un momento determinado se planteó que había que trasladar las dos cajas con los restos de Goya y de Goicoechea, pero simulando o haciendo ver que solo contenían los restos de Goya, porque, claro, trasladar, digamos, los restos de dos personas, pues planteaban muchísimos más problemas que trasladar solo los de Goya. O incluso cómo había que realizar el traslado para que saliera lo más económico posible, ¿no? Y se planteaban incluso mandar las cajas por tren hasta Irún, donde, una vez en Irún, pues ya se harían cargo de ellas las autoridades españolas, ¿no? Bien, en cualquier caso, debido precisamente a estos inconvenientes, a estas contrariedades, se paralizó la gestión y los restos de Goya y de Goicoechea fueron devueltos de nuevo a su panteón, a su tumba, esta vez sí con sus respectivas cajas con los nombres perfectamente identificadas, donde todavía permanecieron durante 11 años. Bueno, pues 11 años después, desde Madrid se buscó una excusa, vamos a decir, para realizar una nueva exhumación, y esta excusa fue la celebración del tercer centenario, en el año 1899, del nacimiento de Velázquez. Pero al mismo tiempo también se reaccionó desde Madrid porque empezaron a llegar noticias de que el Ayuntamiento de Burdeos pretendía restaurar la tumba de Goya y elevar o construir un mausoleo mucho más digno. Finalmente, el 5 de junio de 1899, a primera hora de la mañana, tuvo lugar la segunda exhumación, en presencia de varios miembros de la colonia española y de nuevo también con Gustave Labat como testigo. Una vez ya en España, el primer destino del ataúd fue la cripta de la capilla parroquial de Nuestra Señora del Buen Consejo, en la colegiata de San Isidro el Real, de donde fue llevado posteriormente en una comitiva, en una procesión cívica, al Panteón de Hombres Ilustres, ubicado en el madrileño cementerio de la Sacramental de San Isidro, donde los restos de Goya y de Goicoechea fueron inhumados en la tarde del 11 de mayo del año 1900. Y, por supuesto, el regreso de los restos de Goya y su entierro en este panteón de hombres ilustres generaron también, como se pueden imaginar, el tratamiento humorístico, ¿no?, en la prensa satírica de la época, como pueden ver en estos dos ejemplos que les estoy mostrando.
Bien, no obstante, poco a poco fue calando la idea de que el lugar idóneo para el reposo definitivo de los restos de Goya no era ese panteón, sino que tenía que ser la ermita de San Antonio de la Florida. Y finalmente, la tarde del 28 de noviembre del año 1919, el féretro fue nuevamente removido y exhumado por tercera vez de su panteón en la Sacramental, y a la mañana siguiente, en un día, sabemos, frío y lluvioso, los restos de Goya y de Goicoechea y sus cajas se trasladaron a San Antonio de la Florida y fueron enterradas en el presbiterio del templo. Bien, como curiosidad, les diré que al año siguiente, en 1920, se colocó sobre la puerta de entrada de la última casa de Goya en Burdeos una placa en bronce que fue un obsequio del escultor valenciano Mariano Benlliure, y esta placa de Benlliure vino a sustituir a una placa anterior que había regalado el pintor vasco Ignacio Zuloaga. La historia de esta placa regalada por Zuloaga tiene también su parte anecdótica, porque en un primer momento, debido a un cambio de numeración que se había hecho en las calles de Burdeos, se colocó en un lugar equivocado. Hemos localizado en el Museo de Zaragoza una fotografía muy interesante donde se nos muestra, precisamente se puede apreciar perfectamente, la presencia de esa primera placa de Zuloaga en ese primer lugar, que era la confluencia entre la calle Cours de l'Intendance y la calle Voltaire. Ahí pueden ver ustedes la primera ubicación de esa placa. En el año 1912 ya se puso en su lugar adecuado, en el número 57, pero poco después ya fue sustituida por la placa de Benlliure y se retiró al interior del inmueble, donde todavía se conserva. Lo cierto es que la inhumación realizada en 1919 y sobre todo también los preparativos de las celebraciones del centenario del año 1928 trajeron consigo la recuperación del asunto de la desaparición de la cabeza de Goya. Desde que se produjo el hallazgo en la primera exhumación en 1888, como se pueden imaginar, han sido múltiples las hipótesis que se han formulado para explicar la desaparición y la posterior fortuna de la cabeza de Goya. Una de estas hipótesis fue ya planteada por el cónsul Pereira, y era que la separación se hubiera producido antes del entierro, bien con destino a algún estudio médico o bien, como hemos dicho, cometida por un fetichista, por un amador de notabilidades, por un coleccionista de huesos. Sin embargo, la posibilidad de la separación o decapitación previas tropieza, como hemos visto, con las dudas que generan esos testimonios contradictorios del cónsul y del abad a propósito del gorro o de la gorra con visera con la que supuestamente había sido enterrado Goya. En este sentido, recordemos que existe un autorretrato que se conserva en el Museo del Prado del año 1824, realizado en Burdeos, por tanto, en el que el artista aparece tocado, con su cabeza cubierta con una gorra, con una visera muy destacada, muy prominente, y pensamos que esa gorra debía ser un objeto que se asociaba con el artista y que tenía que ser conocido y querido por lo que sería el exilio bordelés, ¿no? Por los españoles que vivían en Burdeos. Tal vez esta gorra se había convertido casi una vez muerto Goya en una reliquia muy preciada, de la misma manera que la capa, los restos de la capa con que fue amortajado y los restos del rosario también se convirtieron en una reliquia, y Ignacio Zuloaga se hizo con la propiedad de estos restos de la capa y también del rosario,
que actualmente se pueden contemplar en el Museo Zuloaga en Zumaya, en Guipúzcoa, convertidos prácticamente en casi en reliquias no religiosas, pero sí histórico-artísticas, ¿no? También hay que pensar que una decapitación antes del entierro también resulta muy difícil de aceptar, porque es una operación quirúrgica bastante dificultosa y muy aparatosa cuando se hace sobre todo o se practica sobre un cadáver reciente, porque es preciso seccionar huesos, músculos, venas, arterias. El derramamiento de sangre es abundante y nos tenemos que imaginar que, por supuesto, ni familiares ni amigos de Goya hubieran accedido a la realización de esta decapitación post-mortem, y en el caso de que se hubiera llevado a cabo de forma clandestina, habría sido difícilmente disimulable y requeriría seguramente de la complicidad o de la connivencia de algún empleado del cementerio de Burdeos. Por tanto, así las cosas, todo nos lleva a pensar que la sustracción de la cabeza se produjo en los 60 años que van desde el entierro, en 1828, hasta la primera exhumación. Pero si hacemos caso al abad, nos dice que el primer desenterramiento, la lápida, la losa, estaba sellada, porque los empleados del cementerio la tuvieron que desellar. Y por otro lado, en los archivos municipales de Burdeos no consta ningún expediente referido a una profanación o alteración de la tumba, cosa que sí que sucedió con otros casos similares. Por lo tanto, si esta profanación se llevó a cabo, y esto parece un hecho bastante incontestable, porque la cabeza no está o no estaba, tuvo que hacerse realmente con sumo cuidado para que pasase inadvertida. Bueno, en este punto del relato es preciso hacer referencia a un cuadro que se conserva en el Museo de Zaragoza y que representa una calavera humana sin mandíbula, es decir, una representación tradicional de lo que llamamos una vanitas. Es un cuadro que está firmado por Fierros y fechado en el año 1849, y por su parte trasera lleva varias inscripciones. Una de ellas pone del Marqués de San Adrián, indica la propiedad del cuadro, y otras dos. Una que es un número, posiblemente un número de inventario, número 4, y otra que es la que aquí nos interesa, donde pone cráneo de Goya pintado por Fierros. Este Fierros al que nos estamos refiriendo era Dionisio Fierros, que es vamos a decir, un discreto pintor del romanticismo español, formado en el taller de los Madrazo, pero aquí lo que nos interesa es que este cuadro, la existencia de esta pintura, fue dada a conocer el 17 de abril del año 1928 por un erudito zaragozano, Hilarión Jimeno Fernández Bizarra, en una sesión académica de la Academia de San Luis, que ésta había organizado con motivo precisamente de la conmemoración, de la celebración del centenario de la muerte de Goya. Fernández Bizarra contó en esa sesión académica que había localizado este cuadro en un comercio de antigüedades de Zaragoza y que había adquirido la obra 10 años antes, es decir, en el año 1918. Bueno, la cuestión es que unos años más tarde, en 1943, un descendiente de Dionisio Fierros, del autor del cuadro, llamado Dionisio Gamayo Fierros, que era su nieto, publicó un artículo en el periódico El Español en el que lanzaba la siguiente pregunta en el titular: ¿robó mi abuelo la calavera de Goya? En este artículo, Dionisio Gamayo Fierros descartaba por absolutamente improbable la decapitación antes del primer entierro y planteaba una teoría, una hipótesis de un robo que habría sido perpetrado en fechas próximas a la ejecución del cuadro, es decir, en fechas próximas a 1849,
porque de alguna manera el cuadro daría testimonio del conocimiento de la cabeza de Goya antes de la exhumación, y este robo habría sido realizado, según esta hipótesis de Dionisio Gamayo, por lo que él llamó una especie de triunvirato o sociedad anónima en el que habrían participado varias personas, entre ellas el propio pintor, el propio artista y también un médico afín a la frenología. El propio Dionisio Gamayo Fierros en las décadas siguientes fue alimentando esta hipótesis con diferentes versiones. En algunas de ellas ratificaba lo que había dicho anteriormente, en otras lo desmentía o incluso añadía cosas o datos nuevos o soluciones diferentes para esta historia absolutamente esperpénticas. Creo que debemos ya de una vez de olvidarnos de estas hipótesis, de este cuadro que se conserva en el Museo de Zaragoza al que hemos hecho referencia, porque pensamos que la argumentación de Dionisio Gamayo hace aguas por su propio fundamento, que es el propio cuadro, que es una vanitas, y por la crítica de autenticidad que podemos hacer sobre la información que contiene y sobre todo sobre esa inscripción que aparece en la parte posterior donde se dice cráneo de Goya pintado por Fierros. Parece bastante evidente y por otro lado bastante lógico que esa inscripción sobre la que se sustenta toda esta hipótesis descabellada es un añadido posterior que muy bien pudo realizarse para incrementar el valor del cuadro a nivel de mercado justamente en esos años de principios del siglo XX, en el que este tema estaba tan de moda y tan presente en los medios de comunicación. Por tanto, descartada por inviable esta línea de investigación, esta hipótesis de trabajo, debemos retroceder para retomar el asunto de la frenología, que, como se ha visto, está presente ya en los primeros testimonios escritos desde la primera exhumación. La frenología, también llamada craneomancia, es una pseudociencia creada por el fisiólogo y anatomista alemán Franz Joseph Gall, que en lo fundamental consiste en un procedimiento de diagnóstico de lo que sería la personalidad de los individuos a través del análisis de la forma de su cráneo. Esta pseudociencia comenzó a difundirse por Europa a finales ya del siglo XVIII. De hecho, Gall, este médico alemán, falleció justamente en 1828, el mismo año que Goya, curiosamente. Es una pseudociencia que se extendió, que tuvo muchísimo éxito en Inglaterra, en Estados Unidos, también, por supuesto, en España, en Francia, tuvo muchísimos seguidores. Incluso en París, en 1831, se creó una Société Phrénologique y en España también tuvo especial arraigo, sobre todo por el médico barcelonés Mariano Cubí, que fue el principal representante de estas teorías, como digo, pseudocientíficas. La cuestión es que el auge de la frenología, que podíamos casi comparar en términos científicos con lo que supuso desde la Edad Media el tráfico de reliquias en el ámbito religioso, provocó en toda Europa y también en Estados Unidos el desenterramiento y la decapitación de cadáveres de personas ilustres o personas que tenían, seres que tenían una personalidad singular, podían ser también delincuentes, asesinos, en cuyos cráneos pudieran encontrarse indicios que justificaran estos rasgos especiales de su personalidad. Y estos episodios, como se pueden imaginar, a veces alcanzaron realmente tintes realmente truculentos que inmediatamente tenían reflejo morboso en la prensa de la época. En el caso de Goya se ha especulado sobre su relación con algunos médicos bordeleses con los que habría tenido relación y concretamente el que más se nombra habitualmente es Gilles Lafare,
que estaba relacionado a su vez con un cirujano y un profesor de medicina llamado Pierre de Latour, de la Société Royale des Médecins de Burdeos, que había impulsado precisamente los estudios sobre anatomía comparada y anatomía patológica del cerebro, y que sabemos que solía realizar disecciones y autopsias para las que precisaba de cadáveres. Y además el resultado de todas estas investigaciones normalmente luego se daban a conocer en revistas científicas y también tenían su público adepto en la prensa de la época, y concretamente en la prensa de Burdeos. Bien, en este mismo sentido, hace unos años, el psiquiatra bordelés Bernard Antoniol, estudioso de Goya, sostuvo que la sustracción de la cabeza se la había hecho precisamente la FARC con el consentimiento previo de Goya, y que el cráneo habría sido estudiado en el asilo manicomio de Saint-Jean de Burdeos, para luego ser enviado a un hospital parisino vinculado a la Facultad de Medicina. Bueno, existen otras hipótesis todavía mucho más alucinantes y esperpénticas que la que hemos visto antes de Dionisio Gamayo para explicar la desaparición del cráneo de Goya. Entre ellas, pues hay una, por ejemplo, que lo vincula con los supuestos amoríos entre Goya y la duquesa de Alba. Hay otra teoría que, por ejemplo, pues relaciona con ella al pintor francés Delacroix, o incluso hay otras teorías que hacen al propio Goya cómplice de su propia decapitación post-mortem, observando o aduciendo la redundante presencia de cabezas sin cuerpo, cabezas decapitadas, que aparecen en algunas de sus últimas obras, concretamente en algunos dibujos del periodo bordelés, de los álbumes G y H concretamente. Les he traído un ejemplo de uno de estos dibujos, titulado precisamente Gran Disparate, donde aparece un hombre decapitado que alimenta su propia cabeza, mientras otro le vierte un líquido en el cuerpo con un embudo, y a la derecha, en segundo término, se puede apreciar en el detalle, muy bien reconocible, algunos instrumentos, entre ellos un serrucho, que eran los que normalmente se utilizaban para este tipo de amputaciones, y que, como vemos, Goya conocía perfectamente. Pero el asunto de la cabeza, y estoy ya terminando, lejos de agotarse, dispone ahora de un nuevo capítulo aún no cerrado, porque los especialistas del Musée d'Aquitaine de Burdeos localizaron en septiembre de 2018, en un nicho practicado en una pared de los sótanos del edificio, un ataúd de madera que se cree contiene los restos del filósofo Michel de Montaigne. En un nicho contiguo, sin identificación alguna, se encontró una calavera y una mandíbula, e inevitablemente se comenzó a especular con la posibilidad de que estos restos correspondan a Goya. La noticia de este hallazgo saltó a los medios de comunicación en diciembre de 2019, y hasta donde sabemos el asunto sigue siendo objeto de estudio. Cabría pensar, me pregunto a propósito de este hallazgo, que alguien antes de la primera exhumación y ante las noticias de la repatriación de los restos de Goya hubiera robado su cabeza y la hubiera guardado precisamente en ese lugar con el fin de preservar en Burdeos un recuerdo material significativo de la estancia de Goya en la ciudad. Bien, si la especulación se convierte en hipótesis y la investigación progresa, no es descartable que se haga necesaria una nueva exhumación, sería la cuarta, de los restos de Goya, para poder extraer material genético con el que poder comparar, y, una vez agotadas por el momento las fuentes históricas conocidas, la solución parece estar para este problemático asunto en la medicina y la genética forense. En cualquier caso, como ven, el misterio continúa. Muchísimas gracias por su atención.